varios temas. Amado Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido esta semana, Padre, a través de la clase, pero sobre todo a través del libro, a través, Señor, Padre, del audiolibro. Gracias por revelarnos, Señor, cuán importante es el conocimiento tuyo de ti, para nuestro corazón, para nuestra fe, para nuestras iglesias. Queremos pedirte por este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra en esta clase número 2. Ayúdanos, por favor, bendícenos y ten misericordia de nosotros para que podamos seguir aprendiendo con humildad, Dios, de este tema tan grande y maravilloso. Oramos en Jesús. Amén. Que bueno, vamos a compartir pantalla para ver cuál es el contenido de esta clase número 2. Que vamos a poder compartir de esta clase número 2. El contenido de la clase, vamos a ver 4 puntos ahí en estos minutos. Primero, las pruebas racionales de la existencia de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre esas pruebas racionales de que Dios existe. También vamos a ver la prueba escritural de la existencia de Dios, de una manera breve, pero también concisa y puntual. Veremos qué nos dice la Biblia sobre la existencia de Dios. Vamos a ver la autorrevelación de Dios y vamos a hablar un poco del ser de Dios. ¿Verdad? Entonces, básicamente, estos son los temas que vamos a tratar en esta clase número 2. Entonces, vamos a avanzar porque tenemos ahí bastante contenido. Primero vamos a hablar sobre las pruebas racionales de la existencia de Dios. Hay 4 argumentos que vamos a ver sobre la existencia de Dios. El primer argumento es el argumento ontológico. El ontológico tiene que ver con el ser, con el ser alguien, el ser, en este caso, de Dios. Más o menos la estructura de este razonamiento, obviamente estos 4 razonamientos que vamos a ver en esta primera parte de la clase sobre eh, las pruebas racionales, son ampliamente tratados en la historia. Son argumentos muy estudiados y obviamente por razones lógicas, pues no vamos a hacer una profundidad sobre esto, pero es importante conocerlos y por lo menos tener una idea de qué se trata. La propia razón nos muestra que Dios existe y un argumento de esa razón es ese argumento ontológico. Primero significa, en cuanto a la definición, por Dios entendemos al ser más grande y perfecto que pueda concebirse. O sea, hay un ser superior. La razón de una u otra manera lo entiende, lo comprende, aunque lo niegue, de que existe un ser mayor. Hay una existencia en la mente. Incluso un ateo puede entender ese concepto en su pensamiento. Aunque un ateo pueda decir que Dios no existe, puede entender con claridad la posible o muy probable existencia de un ser supremo. También este argumento tiene que ver con entender que mayor perfección con existencia real. Si ese ser existe solo en la mente, que es lo que algunas personas pueden argumentar, entonces se puede imaginar siempre a uno mayor, uno que exista tanto en la mente como en la realidad. O sea, la propia lógica, cuando alguien se sienta a razonar sobre la existencia de un Dios, y aunque trate de imaginar, su mente no tiene límites para seguir imaginando e imaginando e imaginando que existe Dios. En conclusión, por definición, Dios debe de existir en la realidad, porque un ser máximo que no exista sería algo contradictorio. Pero este argumento nos muestra de que hay un ser supremo y que la simple razón, aunque no nos permita relacionarnos con él, la razón, pero la simple razón nos muestra de que existe un Dios. Este es solamente uno de los 4 argumentos. El segundo argumento es el argumento teleológico, no teológico, sino teleológico. Este argumento tiene que ver con varias cosas. Vamos a ver 2, con la observación. El universo y la vida muestra un alto grado de orden, de armonía y de ajuste preciso. Una línea.
una línea fina, una precisión, ¿verdad? Perfecta. Ejemplo, las leyes físicas, la estructura del ADN y los ecosistemas nos muestran con claridad la existencia de Dios. Dios es un ser que existe. ¿Por qué? Porque al observar puede ver uno tal precisión. Como sabemos, ¿no? Si la Tierra se moviera unos centímetros, si el Sol se enfriara de una u otra manera o se calentara de una u otra forma, todo es preciso, ¿verdad? Entonces, esta es un argumento, ¿verdad? De que hay este, un ser supremo, ¿verdad? Un ser supremo que puede, ¿verdad? Y que controla todo de una manera, como vemos acá, perfecta. Entonces, cuando estudiamos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el cuerpo humano, con aún los cuadrantes de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, la perfección, ¿verdad? En nuestras dimensiones, en nuestro interior, y todo eso nos hace ver de que hay un fin y un propósito. Y eso tiene que ver con teleología, es de telos, que significa propósito o meta, ¿verdad? Y pues logos, ¿verdad? Que es el estudio o un tratado. Aquello que va orientado a un fin o a un propósito. Dios, cuando vemos la humanidad y cuando vemos todo, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Todo, una abeja tiene una razón de ser, una mosca tiene una razón de ser, esta planta tiene una razón de ser. Hay una perfección en el universo. Y eso nos hace ver que no puede ocurrir al azar. Tiene que existir un ser supremo. También, por analogía, así como un reloj por su precisión nos lleva a concluir que tiene un relojero, el cosmos sugiere que tiene un creador, ¿verdad? Es una analogía clara, ¿verdad? Así como un reloj tiene una precisión perfecta, como una computadora, ¿verdad? Tiene una precisión perfecta porque hay un programador, porque hay un relojero. Pues obviamente por simple analogía y conclusión y entendimiento, eso sugiere que debe de existir un creador. Debe de existir un creador. Este diseñador es Dios, definitivamente. Obviamente estos razonamientos, estas pruebas racionales, solo nos llevan a entender que Dios existe. No nos permite relacionarnos con Él, pero son pruebas racionales de la existencia de Dios. También hay un argumento psicológico. Primero, la conciencia moral. Los seres humanos en su mayoría, claramente hay excepciones, pero los seres humanos en su mayoría tenemos una ley moral interior, un sentido innato de lo bueno y lo malo. Esto trasciende la mera conveniencia social, ¿verdad? Y sugiere que hay como un legislador moral supremo. Esta prueba de la existencia de Dios ha sido una de las pruebas más convincentes para ateos. El entender que existe una conciencia moral. Que una persona que nació en otra época, en otra cultura, en otro clima, comparte ciertos aspectos morales, es cierto, no todos, pero comparte muchos de esos aspectos morales que yo. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que el asesinato en toda cultura sea algo malo? ¿Verdad? Que las relaciones sexuales entre padres e hijos, ¿verdad? Entre familiares, en la mayoría, yo sé que hay excepciones, pero en la mayoría de culturas es algo que no es correcto y que nadie se los ha enseñado, muchos ya está en el corazón. El mentir está mal en la mayoría de culturas. ¿Cómo es esto posible? Hay una conciencia moral, ¿verdad? Como vemos, esto sugiere que así como la creación nos sugiere que hay un diseñador, la moral nos sugiere que hay un legislador, ¿verdad? Muchos de nosotros no conocíamos la Biblia. Muchos de nosotros crecimos o pudimos haber crecido
en, no sé, en aspectos de nuestra vida muy alejados de las cosas de Dios. Y aún así, cuando hacíamos algo malo, nos sentíamos mal. Sentíamos algo en el corazón, sentíamos, esto no está bien. Entonces, ese es un argumento de la existencia de Dios. También hay un argumento, el deseo de infinito. Tenemos un anhelo profundo de verdad, tenemos un anhelo profundo de belleza, tenemos un anhelo profundo de justicia y eternidad, que nada finito satisface plenamente. Esto apunta a un bien supremo capaz de saciar ese deseo. Ese deseo infinito, Dios ha puesto, dice la Escritura, en el corazón del hombre, ¿verdad? Este deseo infinito, dice Eclesiastés, ¿verdad? El deseo o el anhelo de la eternidad. Todos tenemos ese anhelo profundo, pero no lo podemos satisfacer plenamente. Solamente lo podemos saciar y lo hemos logrado saciar a través de conocer al Señor. También el argumento psicológico nos llama a la autoconciencia y razón. Nuestra capacidad de reflexión, nuestra libertad y amor parecen desproporcionadas respecto a un origen puramente material o puramente al azar. ¿Cómo es posible que amemos? ¿Verdad? Veníamos en una plática, ¿no? Con mis hijas el día sábado y hablábamos de la paternidad y bueno, siendo realistas, ¿no? A todas luces, tener hijos, y hablábamos eso, ¿no? Veníamos ahí de una reunión familiar, pero veníamos con mis hijas y tener hijos no es lógico, no tiene lógica, o sea, es un gasto, ¿verdad? Pues te va a quitar tu libertad, te va a quitar tus recursos, tu salud, ¿verdad? Tu sueño, en algunos casos, tus anhelos, ¿verdad? Tus metas personales. A todas luces, ¿verdad? O de una manera lógica, llamémoslo así, tener hijos no tiene lógica. Entonces yo le decía, lo único que nos hace entrar en esa locura es el amar a alguien, ¿verdad? A un alguien que no te ofrece nada, alguien que no te da nada, que solo te quita y no te da, porque no te da nada a un bebé, ¿verdad? Pero solamente es ese amor. Y eso sugiere que fuimos hechos a imagen de alguien personal, de alguien que ama. ¿Verdad? Podemos leer más adelante en Romanos 2:15. Puedes ahí consultar esa escritura. Entonces, esto es un argumento muy poderoso. Como te decía, este argumento ha convencido a personas aún muy cerradas que con otros argumentos no ha logrado creer que Dios existe. Este argumento le ha permitido. ¿Verdad? También el argumento histórico, el último, ¿no? Hechos y procesos históricos. La preservación, el desarrollo de ciertos pueblos, culturas o eventos parecen tener un propósito que trasciende causas meramente humanas. ¿Verdad? Vemos una línea en el tiempo, ¿verdad? Hechos y procesos históricos que obviamente nos hacen ver que, como dice el libro de Daniel, hay un Dios soberano que orquesta todo. Revelaciones históricas, religiones como el judaísmo y el cristianismo afirman que Dios se ha manifestado en la historia, para, por ejemplo, la liberación de Israel, los profetas y de forma central la vida, muerte y resurrección de Jesús. El impacto transformador, la influencia moral, cultural y espiritual de figuras como Jesús, Moisés y los apóstoles ha sido tan profunda, tan duradera, que muchos lo consideran una señal de origen divino. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hablemos después de 2000 años de Jesús? Cuando vemos la vida de Jesús desde un punto de vista meramente, ¿verdad?, humano, ¿cómo puede un hombre, un carpintero, que no salió ni siquiera de su zona, ¿verdad? De su país, y aún dentro de su área, muy pocos kilómetros? ¿Cómo él
puede trascender hasta el día de hoy, cómo Moisés puede trascender, cómo Abraham, o sea, esta es una prueba racional de la existencia de Dios, ese impacto transformador, de figuras como la de Jesús, ¿no? ¿Ah? Muchos consideran que eso es algo, y es una señal clara de que esto es de origen divino. Y el cumplimiento de las profecías. Hechos posteriores a ciertos textos proféticos son vistos como evidencia de una guía sobrenatural en la historia. Entonces, estos son los cuatro, ¿verdad? Pruebas racionales de la existencia de Dios. El ontológico, el teleológico, el psicológico y el histórico. Entonces, esto no tiene que ver con la escritura, no tiene que ver con la revelación de Dios, pero tiene que ver con pruebas que una persona consciente, humilde y también con el deseo de explorar, se puede sentar y puede racionalizar estas cosas y puede llegar a la conclusión, existe un ser supremo, existe un ser supremo. No sé quién es, no sé cómo relacionarme con él, pero sí puedo ver con estas pruebas que existe un diseñador, un legislador, un historiador, ¿verdad? Existe alguien que está en control de todo. Hay un ser y la simple lógica no te lo permite pensar que esto se dio al azar, ¿verdad? Ok, no sé, ¿tienen alguna duda o algún comentario sobre este primer punto de la clase de hoy? Ok, vamos a ir entonces ahora a la prueba escritural de la existencia de Dios. Eso es muy interesante porque, número uno, ¿cómo prueba la Biblia la existencia de Dios? La Biblia no intenta explicar la existencia de Dios, simplemente la supone. O sea, la Biblia no es un libro con el propósito de demostrar que Dios existe. Obviamente, vamos a verlo más adelante, hay pruebas que la Escritura nos muestra de que Dios existe, pero no es el propósito del libro. La Biblia está escrita y los libros de la Biblia están preservados por Dios con el entendimiento y la suposición de que quienes lo leen creen en su existencia. Un ejemplo, la Biblia no empieza con una exposición teórica de la existencia de Dios, sino con un hecho trascendental. ¿Verdad? Génesis 1:1. Dios, ¿verdad? Habló y Dios empezó la creación. Entonces es importante entender que la Biblia no tiene ese propósito. Por eso a veces también hay cosas que la Biblia no nos muestra, porque no es su propósito. Pero aún así hay bastantes pruebas escriturales sobre la existencia de Dios. ¿Es la fe un conocimiento? ¿Verdad? Lo mencionó, ¿verdad? Selene, cuán importante es la fe, pero también cuán importante es el conocimiento. Creo que San Agustín fue el que dijo, la fe me permite conocer. Conozco porque creo. O sea, la fe es fundamental, porque hay demasiado misterio. La fe nos muestra a Dios razonablemente. Sin fe es complejo. Necesito fe. Pero también la fe nace en la mente. O sea, la fe también es un conocimiento. Entonces es tan importante porque muchos aspectos tal vez básicos de nuestra fe son dados por Dios y nos permiten conocer a Dios y conocer su palabra. Pero a través de conocer, tal vez ahí mi fe es muy básica, pero cuando conozco más, mi mente se alimenta y por tal razón mi fe se alimenta. Porque la verdadera fe no se sustenta en el vacío, sino también en un conocimiento que la misma escritura nos muestra. Entonces la fe juega un papel muy importante para el creer la existencia de Dios. Pero bueno, vamos a ver algunos argumentos. El primero, el argumento de la creación, ¿verdad? Es un argumento cosmológico, tiene que ver con el cosmos y teleológico, pero ahora teleológico bíblico. Recuerdan que telos significa un fin o propósito.
Salmo 19 del 1 al 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Verdad? Este salmo tan maravilloso nos muestra, escrito por David, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, la creación, la Biblia nos dice que es un elemento para creer en él. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Enseña entonces que la creación misma revela atributos divinos de Dios. Entonces la Biblia nos muestra que la creación es un argumento, pero aquí no nace de una prueba racional, sino aquí nace de una prueba escritural. La Biblia nos dice, medita en la creación y te darás cuenta de que Dios existe. La Biblia nos dice que si yo pienso y medito en las cosas como Dios, su eterno poder, su deidad, todo esto que es tan oscuro para mí, dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Cuando veo la creación, puedo ver, wow, sí existe Dios. ¿Verdad? La Biblia me dice, observa, ve y comprobarás que Dios existe. También está el argumento de la ley moral, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero como racional, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista escritural. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué es lo que la escritura me dice? Ley de Dios está escrita, Romanos 2 del 14 al 15, en resumen nos dice que la ley de Dios está escrita en el corazón, dando testimonio la conciencia. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué dice la Biblia? Que eso que está en el corazón, que en el argumento racional pensamos que solamente es parte de una observación, la Biblia nos dice, no es una observación nada más. No, no, no es solamente un elemento de observar que Dios existe. Aquí la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, existe un legislador moral, existe un Dios que fue el que puso eso en nuestro corazón. Fue el que clavó esa ley moral en nuestro corazón. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 2 del 14 al 15? Pablo en NBI Ujú, gracias. dice, de hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por la naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Excelente, gracias. Alguien escribió, ¿verdad? Alguien escribió, o sea, alguien. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, dice, cumplen por instinto los dictados de la ley, no teniendo la ley, son una ley en sí mismos. ¿Cómo puede ser esto posible? Esta escritura nos muestra que hay alguien, porque el versículo 15 que acaba de leer dice, fue escrito en sus corazones. Entonces, lo que la razón nos dice, wow, sí, existe una ley moral en la mayoría de humanos, la Biblia nos dice, el que lo escribió fue Dios. Él es el creador, ¿verdad? Y eso es. Ahora veamos el argumento de la revelación histórica. Pareciera repetitivo a lo que vimos con la razón, pero aquí es la escritura lo que nos lo está mostrando y constatando. Hechos 17 del 26 al 27 dice que Dios guía la historia. ¿Para qué? Para que los hombres lo busquen, aunque sea como a tientas, ¿no? ¿Verdad? En Dios nos movemos, vivimos y existimos. Pero Dios dice, dispuso todos los tiempos, las épocas. ¿Para qué? Para que busquemos al Señor. Es que hay un argumento claro. La Biblia nos enseña que la historia ha sido orquestada por Dios con un solo propósito, un telos, que lo busquemos. Hebreos 1 del uno al 2 dice que Dios ha hablado en la historia por medio de los profetas, por medio de los escritos y por medio de Jesucristo. Entonces hay una revelación histórica que es Dios el diseñador. La Biblia no lo dice, la Biblia dice Dios ha orquestado todo esto con un propósito
y con una razón. Hay un ser supremo que es Dios. El argumento del testimonio personal y comunitario. Salmo 34:8 en la Reina Valera dice, gustad y ved que es bueno Jehová. La Biblia nos llama a experimentar, ¿verdad? Experimentar. Y es lo que nosotros hoy podemos decir. O sea, tal vez hoy nosotros, como cristianos, hoy nosotros podemos tal vez no tener muchos argumentos, ¿no? Decir, la verdad yo no puedo dar, o sea, no tengo, pero algo que sí puedo decir es que yo soy prueba viviente de que Dios existe. Pero es la Biblia la que me dice, vean, vean. En Juan 15:27, aquí creo que la tengo, dice, y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Los discípulos dan testimonio porque ellos vieron y experimentaron, ¿verdad? En Juan dice, hemos hablado de lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo concerniente al verbo. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos da y ese entendimiento. Y también el argumento profético. Isaías 46, si alguien lo puede leer, Isaías 46 del 9 al 10. Dice, Dios declara el fin desde el principio, cumpliendo lo que Él dice. El cumplimiento de las profecías es presentado como señal de existencia y poder. Ujú. Casi no te escuchamos, fíjate que no está como muy bien tu micrófono. Ok, si quiere lo leo, Pablo, Ok, en NBI. gracias, hermano. Amén. Ujú. Dicen, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Gracias. Aquí vemos con claridad que Dios declara el fin desde el principio. ¿Verdad? Cumple todo lo que ha dicho. El cumplimiento de las profecías obviamente es presentado como señal de su existencia y de su poder. ¿Verdad? Cuando estudiamos los libros proféticos, cuando estudiamos la historia junto a los libros proféticos, nos damos cuenta de que sí, los profetas muchos años antes declararon, ¿verdad? Profetizaron eventos futuros que en el futuro se cumplieron y son una evidencia de la existencia de Dios. Entonces aquí hemos visto las pruebas escriturales de Dios, de la existencia de Dios y también las pruebas racionales de la existencia de Dios. Ahora vamos a ver el tercer tema de esta noche que es la autorrevelación de Dios. No sé si ustedes vieron la película La Cabaña, ¿verdad? Nosotros la vimos creo que hasta en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que no estaba estudiando mucho teología para esa época yo, ¿verdad? Pero la vimos en la iglesia y bueno, en la película, pues que la trama es muy buena, Dios se revela a este hombre que vemos ahí en la foto en la forma de esta señora, ¿verdad? Y el Dios Padre, ¿no? Se revela a él en esta forma. ¿Será que Dios se autorrevela así al ser humano? ¿Qué es lo que aprendemos y qué es lo que la Biblia nos enseña de esa autorrevelación de Dios? En el campo de la teología, el hombre no está por encima, sino por debajo de su objeto. En otras palabras, añade este escritor, el hombre puede conocer a Dios solo en la medida que éste interviene activamente para hacerse conocer, lo que vimos en el audiolibro sobre los atributos de Dios. No sé si alguien recuerda cómo define Tozer un atributo o un atributo de Dios. Buenas noches. Sí, yo. Sí, lo que recuerdo es que decía él, pues definía que no era algo que no lo podíamos tomar como algo,
que, que, que hace Él, sino que es de Él, o sea, que es parte de Dios. Ujú. No sé si eso... Sí, parte, sí. Y daba el Ujú, ejemplo que el amor, finalizando incluso ese capítulo, hablaba del atributo del amor de ujú, Dios. ujú, Sí, sí, una opinión que creo que lo define Tozer es que el atributo no es único, sino es el todo. Es ujú. todo. O sea, Dios es amor en todos sus atributos. Ujú, sí, pero también a lo que veíamos en el libro de Tozer es que un atributo es eso que ustedes dijeron, el todo de Dios o uno de los distintivos de Dios, pero es de lo que Él quiere que nosotros entendamos, no es su totalidad. O sea, lo que conocemos del amor de Dios no es todo el amor de Dios, es lo que Él ha querido revelar. ¿Por qué? Porque lo que dice esta cita, ¿verdad? Es que en todo lo demás, el ser humano, cuando estudia un ejemplo, una enfermedad, el ser humano está por encima, sobre esa enfermedad. ¿En qué sentido? Él es un ser superior a lo estudiado. Cuando el ser humano estudia las mareas, cuando el ser humano estudia los animales, cuando el ser humano pues estudia cualquier aspecto, el ser humano está por encima de. Como él es la cúspide, ¿verdad?, de la creación, el ser humano está por encima. Pero en este caso, cuando hablamos del estudio de Dios, que es el campo de la teología, el hombre no está por encima, sino está por debajo del objeto a estudiar, en este caso Dios. Y eso hace que haya muchas limitantes para el ser humano, porque el hombre puede conocer a Dios solo en la medida de que Dios intervenga activamente para hacerse conocer. Lo que conocemos de Dios es porque Dios ha decidido autorrevelar, ¿ok? Entonces, la autorrevelación de Dios, de sus atributos, de su ser, es lo que Él ha querido revelar. Por eso nosotros vamos a conocer total y completamente a Dios y nos va a llevar toda la eternidad. Pero hoy podemos conocer lo que Él ha querido revelar. Entonces, el estudio de Dios, del conocimiento de Dios, requiere mucha humildad, porque estamos muy por debajo de lo que estamos estudiando, de quién estamos estudiando. La autorrevelación de Dios tiene algunos aspectos. Dios se ha revelado. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Cuando hablamos de la autorrevelación de Dios, es fundamental entender que es Dios el que se ha revelado. Es Dios el que sale al encuentro. Es Dios el que busca al ser humano y se revela ante él para que el ser humano lo conozca. O sea, Dios no está oculto y escondido, ¿no? ¿Verdad? Aunque hay que buscarlo, dice la Escritura, pero en sí la revelación de Dios y de su ser es Dios el que activamente sale al encuentro del ser humano, del hombre. Es Dios el que da el primer paso. ¿Ah? Es Dios el que da el primer paso, ¿verdad? El que se autorrevela al ser humano. ¿Cómo lo hace? Hay principalmente dos modos divinos. Vimos algunas cosas, ¿no?, en el curso de las Sagradas Escrituras sobre la revelación, cuando hablamos del tema de la revelación. Pero hay dos modos divinos, ¿no? El primero, la revelación general. Ya leímos esa escritura, el Salmo 19, del 1 al 2. Es la revelación general. Dios se revela a través de su creación, ¿verdad? Como ya lo vimos. Y el otro modo en el cual Dios se revela es su revelación especial, ¿verdad? Eso tiene que ver con la palabra, con lo escrito, ¿verdad? Entonces son modos divinos en los cuales Dios se ha revelado, ¿verdad? A través el mismo Salmo 19 nos lo muestra, ¿verdad? Los versículos del 1 al 6, creo yo, habla sobre la creación, pero del 7 en adelante habla sobre la palabra de Dios, la ley del Señor, la promesa de Dios, el mandamiento de Dios, ¿verdad? Este, ahí usa varios sinónimos. El mismo Salmo 19 nos muestra que hay dos elementos divinos para conocer a Dios: la naturaleza, la creación y también la santa palabra de Dios. Pero también Dios se autorrevela a través, ¿verdad?, o por medio de su palabra, interpela
o nos habla a nosotros, los seres humanos. En Apocalipsis lo aparece muchas veces, ¿verdad? Un ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esa parte de la autorrevelación de Dios tiene que ver con Dios interpelando, preguntando, hablando por medio de su santa palabra a los creyentes y a la humanidad. O sea, Dios se ha revelado por medio de su palabra. Dios nos ha mostrado por medio de su palabra quién es Él, ¿verdad? O lo que nos quiere mostrar de quién es Él, ¿verdad? Y finalmente, Dios se autorrevela a través de su palabra encarnada. O sea, vamos a leer esta escritura, Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su palabra, por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Aquí nos enseña con claridad que en el pasado, Dios habló, obviamente, por medio de su palabra, pero ahora su palabra es encarnada. ¿A través de quién? Del mismo Jesucristo. Por eso en Juan, capítulo 14, versículo 9, hay una parte muy importante donde dice, Felipe le dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. ¿No me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Entonces, ¿qué vemos? Dios se autorrevela. Primero, Él sale a nuestro encuentro. Él es el que se muestra. Número dos, tiene sus métodos divinos, ¿verdad? La revelación general y especial. Pero en la cúspide de esa revelación está la palabra encarnada, que es Jesucristo mismo, es Dios, el que nos muestra a Dios. Por eso es tan importante meditar en la vida de Jesucristo. En Cristo podemos conocer lo que Dios se ha revelado a la humanidad. Él es la cúspide de la revelación, la palabra encarnada. Al conocer a Jesús, conocemos a Dios. Lo que conocemos de Jesús es lo que nos muestra de quién es Dios. Por eso le dice a Felipe, ¿me has visto a mí? Has visto al Padre. Dios se reveló a la humanidad de una manera total por medio de Jesucristo, no por medio de esta señora, ¿verdad? Ni de ninguna otra imagen, sino por medio de Jesucristo. Finalmente, el último punto que vamos a ver hoy es el ser de Dios. Y vamos a ir en la siguiente clase, vamos a profundizar más en este tema del ser de Dios, pero vamos a ver algunos puntos hoy. La naturaleza de Dios. Mira lo que dice Job 11 del 7 al 9. ¿Podrías tú descubrir las profundidades de Dios? Es Zohar, creo yo, el que está hablando con Job. ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. ¿Verdad? En esta interpelación a Job, ¿verdad? De este hombre que, pues ya vemos que los amigos de Job andan a veces perdidos y a veces acertados, ¿verdad? Y en este caso, muy acertado. Cuando habla con Job le dice, tienes tú la capacidad, Job, de descubrir las profundidades de Dios? ¿Puedes tú de verdad conocer a Dios? Esa es la pregunta. ¿Puedes en verdad conocer la totalidad de Dios? ¿Cómo puedes hacerlo? Podrás descubrir los límites, dice,
del Todopoderoso? Son preguntas, son muy profundas. Luego él dice, altos son como los cielos, ¿qué puedes tú hacerles? Más profundos que el Seol, el lugar a donde van los muertos. ¿Qué puedes tú saber? Otra vez le pregunta. O sea, la respuesta es, tú ya sabes. No se puede. ¿Puede ser definido Dios, hermano? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la definición significa establecer los límites precisos de algo o de alguien. Si a ti no te puedo definir, si a mí no me puedes definir, porque no puedes definir los límites de quién yo soy, ¿cómo lo vamos a poder hacer de Dios? ¿Puedo definir a Dios? ¿Puedo conocer la totalidad de Dios? La respuesta es no. No puedo conocer. Eso es muy importante, hermano, en este curso saber. Yo creo que lo vemos, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto en los libros, si no estoy mal. No puedo conocer la totalidad de Dios, porque Dios es infinito y yo tengo, y lo vimos en la primera clase, yo tengo una mente finita. Es imposible, no puedo definir a Dios, pero sí puedo tener una definición aproximada, pero sobre todo descriptiva. Amén. Descriptiva. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Entonces ahí, y ya más adelante, cuando leamos sobre los atributos, ¿verdad? Vamos a poder aprender sobre los atributos, ¿verdad? Y también cuando lo veamos, también en las siguientes clases, estos temas, vamos a ver esto. Pero, ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me describe que Dios es luz. También la Biblia me describe en 1 Juan 4:8 que Dios es amor, ¿verdad? La Biblia me describe en Isaías 6:3 que Dios es santo, 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 que es un superlativo para decir Dios es santísimo. ¿Ah? Dios es santísimo. Entonces, esto funciona, el conocimiento de Dios, hermano, la definición de Dios, funciona como primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 en adelante, cuando habla sobre el amor. Si te das cuenta, en esa escritura no define lo que es el amor. No dice el amor es la acción, no. Describe lo que es amor, ¿verdad? Amor es esto, amor es lo otro. Y esa es la forma en cómo podemos conocer a Dios, no dando una definición, sino dando una descripción. Esa definición aproximada y sobre todo descriptiva de quién es Dios, de quién es el Señor. Entonces la Biblia, ¿qué es lo que hace? Nos muestra algo de Dios. Por eso, ya ni me recuerdo en dónde lo dije, pero por eso nosotros tenemos que tratar, ya me acuerdo, de estudiar la Biblia desde un punto de vista teológico. ¿Qué significa teológico? Significa teos, es Dios, logos, es diálogo, ¿verdad? Hablar de Dios, de un diálogo de Dios. Entonces, cuando yo leo la escritura, yo debo de preguntarme, ¿qué me enseña? ¿Qué me muestra esto de Dios? ¿Qué me enseña? ¿Qué me describe de Dios? Lo que hoy leí, lo que hoy vi. ¿Verdad? Es una interpretación teológica donde yo trato de encontrar a Dios que me describe del Señor. Y bueno, aquí vamos a ver una definición dada por Dios sobre lo que es Dios. La Biblia nos muestra mucho esta palabra nombre, el nombre de Dios. ¿Ah? El nombre de Dios. El nombre significa, uno, su carácter, pero también dos, sus acciones, sus hechos. ¿Verdad? Cuando Moisés se encontró con Dios, para él no era lo más importante. Cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Está diciendo, ¿qué es lo que tú haces? ¿No? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Verdad? No un nombre como Juan, como Paulo, como Carlos, no. ¿Quién eres tú?
¿Qué es lo que tú haces? En Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14, lo voy a leer, dice acá, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué hace? ¿Cuál es su poder? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cómo se define Dios? Cuando Moisés le pregunta a Dios, Dios, ¿qué le digo a la gente? Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le digo? ¿Qué les enseño? ¿Qué nombre les digo? Entonces Dios les dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Es importante, ¿verdad? Esto. Y ahí utiliza la palabra que nosotros conocemos como Yahvé, ¿no? Vamos a ver un poco sobre esto. La palabra que se utiliza aquí no son estas cuatro letras, obviamente ya en español, Y, H, W, H. ¿Ah? La pregunta que quisiera yo que hoy vamos a responder, estas cuatro palabras, ¿es Jehová? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ah? Aquí nos enseña que Dios se revela con estas cuatro palabras. En el idioma hebreo, yo soy el que soy, son estas cuatro consonantes, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo quiero que vamos a responder ahorita es, ¿Jehová es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre original en hebreo es lo primero que vamos a ver. En el Antiguo Testamento, el nombre personal de Dios aparece escrito con cuatro consonantes hebreas, ¿verdad? Que en español es YHWH. Esto se llama el tetragramatón. Ese es el nombre que se le ha dado, ¿no? El tetragramatón. Su pronunciación original exacta se perdió porque el hebreo bíblico no escribía las vocales. O sea, en el idioma original, en el hebreo, solo existen consonantes. En esa época, cuando ellos leían, obviamente ellos lograban leer, porque ellos intuían las vocales, ¿verdad? Era parte, ellos no las tenían ahí, no existían, pero sí las decían. No sé si me voy a entender. Entonces, obviamente, son escritos tan antiguos que la, este, la pronunciación exacta no se sabía cuál era. Obviamente, la mayoría de los estudiosos creen que se pronunciaba Yahweh o Yahvé, pero es una creencia nada más. No hay ninguna certeza de que así se decía, ¿verdad? Que se decía Yahweh o que se decía Yahvé, pero la mayoría de estudiosos creen pues, que así se pronunciaba. Entonces, obviamente, la costumbre judía de no pronunciar el nombre de Dios es algo que hizo un cambio en esto. Desde los siglos antes de Cristo, por reverencia, los judíos evitaban pronunciar Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Según lo que se cree. Entonces, cuando ellos leían los textos, lo que sucedía y pasaba es que cuando encontraban el nombre de Dios, guardaban silencio, ¿verdad? No decían nada y continuaban leyendo, ¿verdad? Muchos siglos antes de Cristo, por reverencia, ellos evitaban pronunciar. Más adelante, ¿qué se hizo? En lugar de decir Yahweh o Yahvé, cambiaron por Adonai, ¿verdad? Que significa Señor. Entonces, cuando veían las cuatro letras, en lugar de decir Yahweh, decían Adonai, que significa Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se creó Jehová? La mezcla que creó Jehová es la siguiente. ¿Cómo se logró? En la Edad Media hay unos escribas llamados los masoretas, ¿verdad? Por eso hay unos
manuscritos que se llaman masoréticos. Estos hombres lo que decidieron, ¿verdad? Es vamos a ponerle vocales. Vamos a ponerle vocales para que no se pierda la pronunciación en el futuro. Hoy sabemos cómo se pronuncia, creemos cómo se pronuncia, pero más adelante no sabemos si las futuras generaciones sabrán. Por tal razón, vamos a ponerle vocales. Entonces, añadieron vocales al texto hebreo y pusieron las vocales de Adonai sobre las consonantes de Yahweh, como recordatorio que debía leerse Adonai en vez de pronunciarse el nombre. Entonces, en la parte del texto estaban las 4 letras, ¿sí? YHWH. Pero los masoretas lo que hicieron es en la parte de arriba, escribieron o Adonai o A o A, las vocales. Cuando se combinó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Las futuras, ya los cristianos, ¿verdad? La época ya del cristianismo, mezclaron las palabras y se combinó a lo que era ya o wa. Y en la Europa medieval, al pasar del latín y luego del español, se combinaron las palabras dando lo que hoy conocemos como la palabra Jehová. ¿La palabra Jehová está en los escritos bíblicos? No está. ¿Está en los textos? No está. No existe. Nace de combinar las consonantes de Yahweh con las vocales de Adonai, como lo podemos ver aquí. Y su combinación hizo esta palabra llamada Jehová, ¿verdad? En línea del tiempo, lo que podemos ver es esto. En el año 1400 antes de Cristo, la escritura original del hebreo antiguo era el tetragramatón, ¿verdad? Que significa el que es, el que existe, el yo soy, ¿verdad? Vamos a ver un poquito en la última diapositiva. Probablemente su pronunciación era Yahvé o Yahweh. ¿Ah? Eso fue, imagínate, en el año 1400 antes de Cristo. En el año 500 antes de Cristo, evitando pronunciarlo por reverencia, los judíos leen Adonai, ¿verdad? Que significa Señor, en lugar de pronunciar el tetragramatón, ¿verdad? Yahweh o Yahvé. Entonces, a partir del año 500 antes de Cristo, mira, 900 años después, más o menos en esa época, hermanos, es muy importante porque en esa época es como la época donde el Antiguo Testamento se termina, no de escribir, pero sí de formar como un solo libro. Luego en los siglos sexto al décimo después de Cristo, el trabajo de los masoretas añade vocales al texto hebreo. Sobre Yahweh ellos colocan las vocales de Adonai. Y esto no era para crear una nueva palabra, sino como un recordatorio nada más de que debían leer Adonai, no para crear una nueva palabra. Luego, en los siglos XII al XVI, en la Europa medieval, eruditos cristianos malinterpretan la combinación como el nombre real. En latín, la Y se pronuncia como I y luego pasa a J en las lenguas romances. La W pasa a B y en español, y el resultado al final de todos esos cambios idiomáticos es lo que conocemos como la palabra Jehová, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la difusión de las Biblias protestantes, principalmente la Reina Valera 1569, 1602, que fue la primera, popularizó la palabra Jehová en el mundo hispano, ¿sí? Y la Reina Valera más vendida, o la Biblia la versión más vendida, más leída en la historia, y creo que no habrá otra sea más leída que la Biblia de Reina, en español, que la Reina Valera 1960, pues pone el nombre Jehová, ¿verdad? El catolicismo usa más Señor o Yahvé en traducciones modernas, y Biblias modernas como muchas de las que tenemos ya no usa la palabra Jehová, sino Señor o Dios, ¿verdad? Tampoco utilizan Yahvé, no utilizan esa palabra, ¿verdad?
Entonces, bueno, es de cómo cambió la palabra, ¿verdad? Cómo Dios se reveló y cómo llegó hasta nuestros días, ¿verdad? A llamarse, Yahweh. Yo tuve una Biblia que me regalaron cuando me nombraron evangelista y es la Biblia textual, ¿verdad? La pueden ver aquí en pantalla. Esta Biblia trata de ser más textual, valga la redundancia. Si yo voy aquí a Éxodo, ¿verdad? Capítulo 3:14, aquí dice, dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el tetragramatón, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, ¿verdad? Entonces, en esta versión, que es la única que yo he encontrado, que no pone ni Adonai ni Señor, cuando lo que aparece es en los textos originales o los textos antiguos el tetragramatón. Entonces, Jehová no es una palabra bíblica, no es una palabra que esté en los textos bíblicos, sino más bien es lo que vimos hoy en esto. Pero bueno, para finalizar, ¿qué significa Yahweh o Yahvé? Tiene varias connotaciones importantes. Primero, significa que existe por sí mismo, ¿verdad? Yo soy el que soy, ¿verdad? A diferencia de todos los seres no pueden existir por sí mismos, necesitan de algo o de alguien fuera que les permita vivir, que les permita existir. Yahweh significa existe por sí mismo y es un atributo divino, la autosuficiencia de Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Pero también algo muy importante en la palabra es que también significa yo seré el que seré. Es importante entender que en el hebreo el tiempo presente es casi ausente y más bien es un tiempo perfecto que se traduce como futuro. Entonces, cuando el pueblo de Dios le pregunta a Moisés cómo se llama, cuál es el nombre de quien te manda, es muy probable que ellos hayan escuchado más esta definición. Yo seré el que seré, pensando y entendiendo en el contexto esa acción futura que Dios haría en el Éxodo. Ellos verían a Dios. Pero finalmente, también el nombre Yahvé es un nombre inefable. ¿Qué significa? Su grandeza, su poder, su magnificencia no se puede expresar con palabras. Es tan grande que no lo puede definir ningún hombre. Y Dios sabe que el hombre no puede entender su grandeza. Por eso se revela así, como yo soy el que soy, yo seré el que seré, existo por mí mismo. También esas palabras significan que Él no cambia, siempre es el mismo y que, como ya vimos, existe por sí mismo. Entonces, hermanos, hoy lo que vimos es cómo Dios se revela. También vimos, ¿verdad? Bueno, antes de ver cómo Dios se revela, vimos los argumentos racionales de la existencia de Dios. La razón nos dice Dios existe. La escritura nos dice Dios existe. Pero también no solamente nos dice que Dios existe, sino también nos muestra que Dios se quiere revelar. ¿Quién es el que permite esa revelación? Es Dios. ¿Quién es el que da el primer paso para esa revelación? Es Dios mismo. ¿Verdad? ¿Y cómo se revela la humanidad? Como el que es, el que existe por sí mismo y es muy grande y poderoso y magnificencia y trascendente, que no lo podemos conocer, pero aún así es inmanente y que en nuestras limitantes Él quiere revelarse, mostrarse y enseñarnos cuán grande es Él. Amén. Hermanos, esto es lo que hoy les quería compartir, ¿verdad? Espero ahí que haya sido de ayuda. Cuán grande es nuestro Dios. Amén.
Bueno, Amén. continuamos entonces esta semana con nuestras lecturas, ¿verdad? Y con nuestros audios, y estamos ahí compartiendo en el chat. Gracias a los que han compartido, ¿verdad? Que podamos ser más los que compartamos de lo que hemos estado aprendiendo. Amén. Amén. Por cuestiones de Gracias, Amén. tiempo Pablo. ya no vamos a compartir, pero la próxima semana igual iniciamos dialogando. Amén. Hermanos, que descansen y que pasen una excelente noche. Igualmente, Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Pablo. Cuide Gracias, familia. familia. Una buena Familia. noche. Gracias. Pablo, feliz noche.